Bem-vindos a esta segunda sessão das 12ª Jornadas Ibéricas de Infraestrutura de Dados Espaciais. O meu nome é Ana Santos, eu sou responsável pelo Serviço de Geoinformação do Instituto Nacional de Estatística, que integra o Departamento de Metodologia e Sistemas de Informação. É um departamento amplo com outros serviços e a minha área é precisamente a informação geográfica. O mote desta sessão é Buenas perspectivas. tardes. Como? Recuperó el audio ¿Se esta vez. escucha? Sí. Ok, Encantado. ok. Eu não sei se já estamos em diretos com todos os participantes ou não. Paloma, podes confirmar, por favor? Sí, confirma. Hemos comenzado a empezar la grabación y todo. Bienvenidos, ¿ven? Sí, buenas tardes, Paloma. Olá, Efran. E já estamos em diretos na sessão? Ou ainda Sí, não sí, entramos? y ya estamos transmitiendo por YouTube también. Ok, obrigada. Então eu vou prosseguir. Então, nesta sessão iremos ter 6 apresentações, 5 em castelhano e uma em português. Esta sessão é longa, vai durar até às 16 horas de Portugal e 17 horas em Espanha. Pelo que eu sugeria aqui que nós respondêssemos às vossas questões, que devem ser colocadas pelo chat, no final da nossa sessão e não no final de cada apresentação. Isto porque teremos que terminar mesmo a nossa sessão às 16 horas ou 17 de Espanha, porque segue-se o workshop e é preciso portanto, quebrar esta ligação. Gostaria então de lembrar que todas as questões que tenham para colocar devem-no fazer através do chat e através do chat também têm a oportunidade de votar na apresentação que gostam mais, que gostarão mais, porque depois vai ser eleita a melhor apresentação. Vamos então começar com a primeira apresentação. É do Miguel Ángel Manso. O Miguel é professor titular da Universidade Politécnica de Madrid, é desde 2014 diretor do Departamento de Engenharia, Topografia e Cartografia desta universidade. Na sua apresentação vai-nos falar sobre um método que automatiza a criação de conjuntos de imagens de treino com recurso a ortoimagens e dados vetoriais, portanto dados de natureza vetorial, bem como a implementação deste processo em ambiente Python, utilizando bibliotecas open source e serviços WMS. Miguel, por favor, podes começar quando for oportuno, se faz favor. Ok, Obrigada. muchas gracias. Buenas tardes. Como nos ha descrito Ana, la presentación trata sobre la creación automática de los conjuntos de datos de entrenamiento para el aprendizaje profundo, para lo que se conoce como Deep Learning. Y para empezar, vamos a ver qué es o qué datos necesitamos para entrenar estas redes de aprendizaje profundo. Ello va a depender básicamente del objetivo del aprendizaje y el tipo de red neuronal que vayamos a utilizar, ¿vale? En primer lugar, podemos utilizar redes de reconocimiento, esas redes que nos permiten determinar si una imagen o un trocito de imagen, un tile, contiene un determinado tipo de objeto, por ejemplo, si en ellas hay carreteras, autovías o otro tipo de objeto. Utilizando técnicas de aprendizaje supervisado, mediante los datos etiquetados, debemos de enseñar a la red teselas o imágenes que contengan tanto los objetos como otras que no los contengan. De esta forma, las redes aprenderán a diferenciar o a identificar aquellos tiles, aquellas imágenes que contienen el objeto que nosotros detectamos o queremos identificar o detectar. También podemos con estas redes de reconocimiento abordar tareas de clasificación, ya sean binarias o de multiclase. Por ejemplo, identificar distintos tipos de viales, unos de autovías, autopistas o nacionales o caminos. Podríamos generar o necesitaríamos generar distintos conjuntos de imágenes que registren cada uno de esos objetos. En el caso de los viales, esto es muy complicado porque se suelen entremezclar. En un mismo tile de imagen hay varios tipos de objetos. El otro tipo de aprendizaje es el de redes de segmentación semántica.
que es en el que nos vamos a centrar principalmente, y el objetivo es asignar a cada uno de los píxeles de las imágenes el tipo de contenido o clase que queremos identificar. Ahí ya es a nivel de píxel, como se suele hacer en las clasificaciones de imágenes en teledetección o en otros ámbitos. Si utilizamos técnicas de aprendizaje supervisado, los datos etiquetados tienen que ser a nivel de píxel, es decir, tenemos que identificar tanto en la imagen qué píxel corresponde con lo que se conoce como el ground truth, el fondo que nosotros queremos que aprenda. Eso se puede hacer bien mediante máscaras de segmentación. Esas máscaras de segmentación lo que van a contener son aquellos píxeles etiquetados conforme a la clase a la que pertenece. Como puede considerarse como la evolución natural desde los trabajos de predicción o inferencia para determinar si en una imagen hay un conjunto, un tipo de objeto, pasando por su identificación y la localización de los objetos en dichas imágenes, una identificación fina a nivel de píxel. ¿Cómo sería esto? El etiquetado a nivel de píxel, el etiquetado semántico. En la imagen de la izquierda vemos una imagen sintética, no es una imagen realista, pero en ella podemos identificar perfectamente vehículos, edificios, personas. Y en la imagen de la derecha vemos cómo se han etiquetado semánticamente esos objetos, los vehículos con un color, los edificios con otro, las personas con otro, el paso de cebra con otro. Básicamente esto es lo que se conoce como el ground truth y es las imágenes que tenemos que preparar para enseñar a estos algoritmos de aprendizaje profundo. Visto más en un caso más concreto, veamos esa imagen en la que queremos identificar pues tanto a las personas como a las ovejas como al perro. Necesitamos generar ese ground truth, esa máscara que identifique cada uno de los objetos, pues con este caso con un color, pero puede ser realmente es un número en una imagen binaria, en una imagen digital. Entonces, ¿cuál es el problema al que nos encontramos? El principal problema es que para poder entrenar bien tanto las redes de clasificación como las redes de segmentación semántica, necesitamos generar un conjunto amplio y variado de imágenes que contengan los objetos que queremos identificar y también un conjunto de imágenes o máscaras, el ground truth, identificando los objetos dentro de la imagen que queremos que aprenda a identificar las redes. Para generar estas imágenes ground truth, en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada al tratamiento de imágenes o la visión artificial, existen muchas herramientas que nos permiten hacer ese etiquetado semántico. Entre ellas he destacado aquí en la primera línea algunas que son para software privativo, como puede ser MATLAB, otras que son en entornos web, como el Labelbox, y otras más como aparecen debajo, el Label Imagen, Label Me. Hay un montón de herramientas. ¿Qué características tienen estas herramientas? Pues básicamente lo que nos permiten hacer estas herramientas es definir figuras geométricas, bien sean regulares o irregulares, un polígono, un rectángulo, o puede ser un polígono con el número de vértices que nosotros queramos, y almacenar esas figuras como archivos vectoriales tipo JSON o ficheros CSV, que contendrán las coordenadas imagen de los vértices de esas figuras. ¿Qué problema tienen? Pues que después hay que generar esa imagen ground truth a través de algunas librerías como pueden ser OpenCV u otras que rasterizan esos datos vectoriales y generan las imágenes para el entrenamiento. El gran problema de estas herramientas es que hay que hacerlo manualmente, el etiquetado se hace por tile y es una operación que es muy costosa. Se recurre, por tanto, a hacer un conjunto de datos lo más reducido posible y de una forma sintética, aplicando giros, simetrías o traslaciones, hacer lo que se conoce como el data augmentation. Es decir, de forma artificial, generar un conjunto de datos más grande del que realmente disponemos. Nuestro problema, elaborar un conjunto de datos muy grande, amplio, variado y representativo de imágenes, con el tamaño deseado de los tiles de entrenamiento, junto a las máscaras o los ground truth. ¿Cómo podemos hacer esto a gran escala? Ese es el reto que nos planteamos y la propuesta metodológica que vengo a presentar. Pues parece que usar las herramientas que antes he citado
de digitalizar sobre tiles y luego rasterizar, pues requiere altas inversiones de tiempo y recursos, además de esmero en el proceso. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues crear varios conjuntos de datos de entrenamiento para trabajar con redes que trabajen con tile de imagen de distintos tamaños, de 256 por 256 píxeles, o el doble o el cuádruple, con el fin de experimentar y comparar los resultados. El método propuesto, en vez de utilizar esa técnica de utilizar las herramientas para etiquetado imagen a imagen, parte de utilizar cartografía digital que represente la realidad de los viales, en el caso que nos ocupa, sobre ortoimágenes que se utilicen para el entrenamiento. Y posteriormente, mediante programación de scripts, en este lenguaje, en nuestro caso desarrollados en Python, poder recorrer toda la extensión geográfica de la ortoimagen con los tiles adyacentes y extrayendo tanto las imágenes como de forma paralela rasterizar o renderizar la cartografía de los viales de tal forma que vayamos generando el ground truth o las imágenes para la segmentación semántica. Al final todo esto lo que nos va a llevar es a que generemos varios directorios de trabajo, directorios donde vamos a ir guardando o escribiendo las imágenes, tanto si contienen o no contienen viales, y cuando contienen viales, aparte del tile de la ortofoto, la máscara correspondiente, ¿vale? Para ello, pues vamos a utilizar las librerías GEDAL o GR, MapScript, que nos permite utilizar MapServer desde Python, y el complemento de GEDAL para los ficheros ECW, que nos descargamos directamente del PNOA de máxima actualidad. De una forma gráfica, nuestro flujo de trabajo es el que se presenta aquí. En la izquierda tenemos los datos de partida, la cartografía vectorial revisada sobre las ortofotos en formato ECW y luego los ficheros de configuración para que podamos rasterizar estos ficheros shapefile directamente con MapServer. Mediante un script y con las librerías que he comentado, GEDAL, OGR y MapScript, vamos a ir generando las imágenes con tamaño 256 por 256, 512 o 1024 y volcándolas en distintas carpetas. Imágenes que contienen viales, imágenes que no contienen viales, que nos van a permitir entrenar las redes de reconocimiento. Y para las redes de segmentación semántica, pues tendremos las redes con viales y las máscaras de los viales. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos trabajado con 16 hojas del mapa topográfico nacional a escala 50.000. Los números de las hojas son las que se presentan ahí y, como se puede ver en la figura, son representativas o están distribuidas en la geografía española. Tenemos tanto en las islas como en la península. Algunos ejemplos muy básicos de qué consiste esa máscara, el ground truth. En la derecha tenemos la imagen de la ortofoto y ahí podemos distinguir los viales, y en la izquierda vemos cómo se han rasterizado los ficheros shapefile que contenían esos viales. Viales que antes de rasterizarlo, por supuesto, se han revisado, se han editado con cierto esmero. Aquí vemos otro ejemplo donde vemos un camino y otros caminos en ámbito rural o en otro tipo de ámbito también medio rural. Bueno, ¿qué hemos conseguido? Pues a partir de los viales etiquetados con esas 16 hojas, que nos llevaron bastante tiempo de revisión, de trabajo de un editor, se han generado las teselas de entrenamiento con tamaños de 256, 512 y 1024. Si no aplicamos solapes entre los tiles, lo que hemos ido haciendo es ir recorriendo la ortofoto de forma sistemática, fila a fila y después columna a columna, sin solape en las teselas, y la cantidad de teselas creadas para cada uno de los casos son las que se indican allí. Para tamaño de 256 hemos generado aproximadamente 527.000 tiles, 82 gigas de datos, y aproximadamente el 50% contienen vial y el otro 50% no lo contienen. Con tamaño 512, pues tenemos aproximadamente una cuarta parte, aunque el volumen de información que se maneja sigue siendo muy parecido, 80 gigabytes, si bien los tiles que no contienen viales se han reducido a una cuarta parte. El problema se agudiza cuando trabajamos con teselas de 1024 por 1024. Es muy difícil que no haya un vial en un tamaño de tesela de 1024 en 500 metros por 500 metros. Tan solo tenemos 32.500 aproximadamente teselas y solo un 10% de los tiles no contienen viales. Hemos hecho el mismo ejercicio
haciendo que las teselas estén solapadas en 3/4 partes. Y diréis, ¿por qué se ha hecho esto? Bueno, pues porque en vez de utilizar data augmentation, podemos hacer el data augmentation de esta forma, haciendo que estén solapadas las teselas a la hora de crearlas. Como no es más que darle al botón y que el ordenador se ponga a procesar, una vez desarrollado el algoritmo, nos cuesta muy poco y por eso lo hemos probado. A lo que hemos llegado es a que con teselas de 256 ya estamos en 2.100.000 aproximadamente de teselas, con un porcentaje parecido al que veíamos antes, un 50% con viales y sin viales, si bien hemos pasado de 80 gigas o 84 gigas a 324 gigas de datos de entrenamiento. En el 512, pues tenemos 500.000 de teselas, siguen siendo un 25% los que no tienen vial, las clases empiezan a estar desbalanceadas y esto es un problema que habrá que intentar compensar en los entrenamientos. Y en 1024, pues sigue siendo un problema el que las clases están demasiado desbalanceadas. Hay una que no tiene viales frente a 9 que contienen viales y habrá que darles pesos a los entrenamientos para que funcione. El volumen de información es monstruoso. Si ya antes, con estos datos, entrenar las redes nos han costado semanas, entrenar las redes de 512 por 512, con esta nueva estrategia estamos ya hablando de entrenamientos que cuestan casi un mes en una máquina potente. Bueno, reflexiones. Hemos trabajado con cartografía de tipo línea y al rasterizar, dependiendo de si se trata de una carretera comarcal o una carretera nacional o una autovía, pues se le ha asignado un diferente tamaño de ancho para que al rasterizarlo pues sea más grueso o más fino y represente la huella de la carretera sobre la imagen. ¿Vale? Miguel, 3 minutos, por favor. Ok, gracias. Ok, obrigada. También hemos utilizado cartografía de polígono de las autovías cuando disponíamos de ellas. La pregunta, ¿este algoritmo, esta metodología, podemos aplicarla a otro tipo de objetos? Si lo que queremos es entrenar redes que no detecten carreteras, sino que detecten otro tipo de objetos, como podrían ser paneles solares o líneas de carreteras, ¿podemos aplicarlo? Pues la respuesta es sí. Y lo hemos hecho, como se presenta aquí, en esos dos casos, con línea blanca de carretera para saber por dónde hay línea continua, discontinua, carriles, etcétera, y también lo hemos hecho con paneles solares. Este es un ejemplo en una hoja de las Baleares, distintos trozos o intervalos que demuestra que hemos utilizado 12 áreas con 5 autovías y 7 carreteras nacionales y con ello lo hemos podido hacer. La forma de proceder pues ha sido digitalizar las líneas, etiquetándolas con un atributo, la tipología, y digitalizar un polígono que identifique las regiones que queremos procesar. En la imagen anterior son estas líneas rojas las que definen esos polígonos. Y luego, pues, trabajar con el mismo algoritmo. Básicamente, iterar sobre los polígonos, recorriéndolos de forma sistemática, tile a tile, y generando, mediante consulta espacial, saber si hay o no hay carretera en el bounding box y generar el tile en una carpeta u otro. Hemos utilizado las mismas técnicas y algunas de las cosas que hemos obtenido pues, se presentan aquí, ¿vale? Resultados, pues conseguimos detectar perfectamente las líneas continuas y discontinuas de las autovías y de las vías principales, vamos a decir. En el caso de los paneles solares también lo hemos aplicado. La forma de proceder ha sido parecida, si bien en vez de trabajar con la auto directamente, hemos trabajado con los servicios de mapas web del PNOA de máxima actualidad. Bueno, pues conclusión para terminar. El etiquetado sistemático de las imágenes para entrenar las redes de segmentación se puede hacerlo más sencillo y más automático todo el procedimiento. Podemos generar conjuntos de datos de entrenamiento más grandes y de esta forma obtener mejores modelos o modelos que respondan mejor a la realidad. Muchas gracias por su atención. Muito obrigada, Miguel. Muito obrigada em primeiro lugar, pelo cumprimento do tempo e pela excelente apresentação. É um tema que verdadeiramente interessa a todos nós, também no mundo dos institutos de estatística, com disponibilidade cada vez maior de grandes conjuntos de dados de Big Data que precisam de outras técnicas de tratamento para que nós possamos tirar verdadeiramente partido, neste caso, para o processo de produção estatística. Fantástico, muito obrigada. Como sugeri há pouco, faremos as respostas às questões que vierem a ser colocadas no final da sessão e passaria de imediato ao segundo orador, o Joaquim Cerro Murciano,
vai fazer a segunda apresentação. O Joaquim é analista e programador, tem sido responsável por projetos ao longo dos últimos 30 anos, é responsável pela concepção e implementação do modelo de acesso de dados vetoriais em GVSig e nos últimos 10 anos é responsável pela arquitetura do GVSig Desktop. O Joaquim vai-nos falar sobre a edição de cartografia e controle de versões com software livre, nomeadamente ao nível da edição simultânea por vários utilizadores, que é uma das questões que nós sabemos pessoalmente bem quão difícil é manter esta multi-etapa, multi-edição por vários utilizadores, de maneira que eu passava ao Joaquim, se faz favor. Joaquim. Hola, buenas tardes. Olá, acho que. Hola. Ok, olá. Já estamos a ver o seu nome, agora só precisamos de ver a sua apresentação na tela. Perdonad, he tenido algunos problemas para poderme conectar ahora. No veo la presentación en estos momentos. Joaquín, ¿te la comparto yo entonces? Sí, si puedes. Un segundo. Vale. Necesitaría poder entrar, aunque sea por otro lado, como para ver la presentación yo. Perdonad. Já está a aparecer. Ahora sí la estáis viendo, ¿no? Já estamos. Sí. Obrigada. Pues nada, buenos días a todos. Perdonar estas molestias por el problema que he tenido yo con el vídeo. Vale. En principio la idea es hablar sobre lo que sería el control de versiones y cartografía. Y me voy a centrar principalmente en lo que sería cómo manejarlo en software libre todo. ¿Pasas a la siguiente, por favor? Hola. Vale. El control en software libre es lo principal de lo que vamos a hablar aquí. Existe control de versiones y edición de cartografía en multiusuario en otros entornos privativos, pero aquí solamente voy a hablar de cómo se encontraría, qué podríamos hacer en software libre al respecto. Pasa a la siguiente. ¿Vale? Antes de hablar, vamos a ver que principalmente nos encontramos con dos tipos de problema. Aquí está, por un lado está la edición multiusuario y por otro lado el versionado. En cuanto a... voy a ir viendo cómo nos podemos acercar al entorno multiusuario y cómo nos podemos acercar al versionado. Y por último veré un poco sobre qué es lo que podemos hacer o qué es lo que aporta GVSig con esto. Cuando estamos trabajando en edición de cartografía, la gran mayoría de las veces nos encontramos con que podemos encontrar dos tipos de escenarios. Estar trabajando con ficheros sueltos tipo shape o estamos trabajando con bases de datos. Normalmente tendremos una problemática distinta, estemos trabajando con uno o con otro. Siguiente diapo, por favor. Cuando estamos trabajando con shapes, el principal problema que nos encontramos es que el usuario que está editando la cartografía, pues normalmente trae una copia a local, edita en local y luego pues devuelve a un servidor en los ficheros con los que está trabajando. Cuando eso sucede con dos usuarios que están trabajando a la vez, el problema es qué versión del shape es el bueno, el que tiene el usuario 1 o el 2, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo mezclar ese tipo de información? Esto nos lleva a que es muy complicado o imposible trabajar con ficheros sueltos y edición multiusuario. Cuando estamos trabajando con base de datos, la problemática es ligeramente distinta. La base de datos funciona bastante bien
en general la edición simultánea de elementos de la misma capa distintos entre dos usuarios, pero cuando hay una edición simultánea sobre el mismo elemento de la capa desde dos usuarios en base de datos, pues tenemos algún problema para saber cuál va a ser el elemento cartográfico que va a acabar guardado en la base de datos. ¿Vale? Siguiente. Cuando estamos trabajando con shapes, por otro lado, por un lado está los problemas del multiusuario y por otro lado está el tema del versionado. Cuando estamos hablando del versionado y estamos trabajando con ficheros basados en datos basados en fichero, nos encontramos con que podemos solventar el versionado a base de crear carpetas, ponerles nombres de versión a las carpetas y cada vez que queremos asentar una versión, pues duplicamos la fotografía y así podemos tener un histórico de versiones de qué es lo que ha ido pasando manejando ficheros. Pero esto presenta problemas de ocupación de espacio, principalmente, ya que cada vez que tenemos una versión duplicamos toda nuestra cartografía y además es tedioso y laborioso de hacer. Siguiente. Cuando estamos trabajando con bases de datos, ¿cómo podemos solventar el tema del versionado? Pues el tema del versionado, trabajando con bases de datos, tenemos una aproximación simple, muy fácil de implementar, que es saquemos copias de seguridad cada vez que tengamos una versión de nuestra cartografía. El problema es que recuperar datos de una versión a partir de una copia de seguridad de nuestra base de datos, esto puede ser costoso, muy, muy tedioso de hacer. Además de que volvemos a tener el problema del volumen de datos con el que estamos trabajando. Otras opciones son que algunos gestores de base de datos pues, soportan versionado. El problema que acarrea esto es que necesitamos que nuestros administradores, que normalmente están versados en temas de cartografía, pues sepan muy bien cómo funciona la base de datos o el gestor de base de datos que está funcionando. Necesitan unos conocimientos muy especializados para usar las herramientas de versionado que vienen con el propio gestor de base de datos. Además, resulta que esas herramientas no las tendremos integradas dentro de nuestro SIG y tendremos que ir viendo cómo hacemos para cada vez que queremos acceder a una versión, cómo podemos recuperarlas en función de lo que nos pueda aportar nuestro gestor de base de datos. Siguiente. Entonces, vistos estos problemas, que la edición multiusuario ni a través de ficheros sueltos ni con un gestor de base de datos podemos resolverla y que el versionado tampoco lo resuelve bien ni uno ni otro, ¿qué soluciones ¿de qué soluciones disponemos? La mejor forma es ver qué soluciones hay en otras áreas. En otras áreas de manejo de información, ¿qué otro tipo de soluciones podemos encontrar? Siguiente. Pues otras áreas de información lo que tienen son sistemas de control de versiones que gestionan el versionado y la edición concurrente en el usuario. ¿Vale? Siguiente. Y en el mercado, ¿qué sistemas de control de versiones existen? Pues existen muchos, hay muchos. Ahora bien, en los más difundidos y los que normalmente se llevan el gato al agua en cuanto a gestión de esto, pues suelen ser sistemas como un SVN, que es un sistema de control de versiones centralizado. En un solo sitio está toda la información del sistema de versiones. O un HIT, que es un sistema descentralizado en el que cada puesto replica la información del gestor de versiones. Hay otros como Mercurial o Bazaar, ¿vale? Hay muchos, pero dado que los más extendidos en estos momentos es SVN-HIT, pues sería una buena opción intentar ver si alguno de estos nos pueden servir. ¿Nos vale alguno de estos, de los que existen ahora mismo? Siguiente. Bueno, pues el problema que plantean los sistemas de control de versiones existentes en este momento es que se desarrollaron principalmente para que los desarrolladores de software pudiesen dar soporte a su versionado.
Están pensados para trabajar con ficheros de texto. Y en el momento que están trabajando con ficheros de texto funcionan muy bien. Sin embargo, son muy poco eficientes a la hora de gestionar los ficheros binarios y la información cartográfica precisamente suele ser estar en formato binario, no en texto. Además, los sistemas descentralizados, como puede ser el HIP, que es uno de los más difundidos ahora mismo, replican la información en todos los puestos de trabajo, con lo cual el volumen de datos que se maneja en cada puesto es muy grande. Y ninguno de estos está integrado dentro de un SIG de escritorio, con lo cual requiere que tengas por un lado el GIS de escritorio, por otro lado el control de versiones, y el usuario tiene que ir yendo de un sitio a otro para poder trabajar. ¿Sí? Por favor. Vale. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Si estos sistemas de control de versiones que existen ahora mismo no están pensados para trabajar con cartografía, no están integrados con sistemas SIG, ¿qué opciones tenemos? Siguiente. Pues en el contexto de GeoDesig lo que se ha desarrollado es un sistema que es VCSig para GeoDesig Desktop. Es un sistema de control de versiones centralizado y está diseñado concretamente para trabajar con datos cartográficos. Y está integrado dentro de un SIG de escritorio ya, de GeoDesig Desktop. ¿Vale? Siguiente. Como sistema SIG que es, ¿qué nos aporta? Pues nos aporta una edición desconectada del servidor. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente, si nosotros estamos trabajando contra un sistema de base de datos donde tenemos nuestra cartografía, pues necesitamos estar constantemente conectados para poder realizar las labores de edición. En un sistema de control de versiones como es VCSGIS, lo que trabajamos es de forma desconectada. Nosotros descargamos la cartografía, trabajamos, no tenemos problemas de velocidad porque estamos trabajando en local y en un momento dado sincronizamos nuestras cosas con el servidor. Siguiente. Además, gestiona la edición concurrente. Pues normalmente la gestionan todos los sistemas de control de versiones. Tiene mecanismos de resolución de conflictos, de tipo de ahora envío mis datos, hago un commit, ahora me descargo los datos del servidor, me informa cuando me descargo datos del servidor de si hay algún conflicto en alguna de los registros, de los elementos cartográficos, me permite decidir qué elemento cartográfico de los que están en conflicto quiero que se mantenga y cuál no, puedo deshacer cambios que he hecho yo en local o que ha hecho otros usuarios porque parece que no entran en conflicto con cosas que ya existen, ¿vale? Estos son cosas que más o menos tienen un sistema de control de versiones estándar, solamente que ahora están integradas dentro de un control de versiones especializado para información cartográfica. El versionado, pues el versionado significa que podemos acceder a versiones previas de lo que está pasando. El versionado es nativo normalmente en todos los sistemas de control de versiones y dentro de este nos permite coger y en un momento dado recuperar cómo estaba la cartografía en un momento de su historia. Y eso está integrado dentro de todo el control de versiones sin que el usuario tenga que preocuparse en realizar ninguna tarea especial. El propio control de versiones VCSGIS se encarga de mantener el versionado y nos permite recuperar cosas como estaban a un momento dado. Y por último, VCSGIS pues, está integrado dentro de un SIG de escritorio, de GeoDesig Desktop, con todas las ventajas que esto pueda aportar. Siguiente. ¿Qué significa estar integrado dentro de un SIG de escritorio? Pues que está integrado con la edición vectorial. Todas las herramientas de edición vectorial de GeoDesig Desktop conocen y son conscientes de que hay detrás un control de versiones y funciona de forma adecuada integrado con esas herramientas. Funcionan todas las tareas de validación que hay dentro de GeoDesig, funcionan de features antes de ser grabadas y funcionan todo el tema de detectar errores cartográficos mientras estamos en edición.
tener un GIS detrás también nos aporta ventajas del tipo de Geodesic Desktop dispone de unas herramientas de topología que están integradas dentro del control de versiones. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos fijar reglas y planes topológicos asociados a determinadas capas que tenemos en el control de versiones, de forma de que no nos deje subir al servidor nuestra cartografía si no cumple determinados planes topológicos que el usuario o administrador del sistema ha fijado. De esa forma, pues por ejemplo, lo típico, estamos editando parcelas catastrales y en un momento dado movemos una parcela, dejamos un hueco entre dos parcelas y vamos a subirlo al servidor y dicen, no puedes subirlo porque no cumple el plan topológico que dice que no pueden quedar huecos entre los polígonos de las parcelas. ¿Siguiente? Bueno, también está integrado con todas las herramientas de modelos de datos alfanuméricos que soporta Geodesic Desktop. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos en el control de versiones capas en las que se mantienen relaciones entre ellas, por ejemplo, tenemos una capa de postes y una capa de placas, donde un poste puede tener varias placas. Cuando estamos editando, no solamente ponemos geometrías, sino que establecemos las relaciones entre estas entidades y el control de versiones es consciente de ello y nos ayuda aportándonos lo que podemos necesitar para establecer esas relaciones. Tenemos herramientas de búsquedas avanzadas que también las tenemos disponibles y formularios automáticos de entrada de datos. Siguiente. Y más o menos podríamos decir que es esto, pero VCS no es solo un control de versiones, no es solo un SIG de escritorio. Aún a las dos cosas estamos mezclando en el SIG de escritorio el control de versiones y todo lo que nos aporta el SIG de escritorio. Aunando las dos cosas en una sola herramienta. Esto nos permite mantener y preparar información cartográfica que luego podemos publicar o explotar de la manera que queramos, disponiendo de versionado para poder recuperar versiones si las necesitamos, y además está integrado con toda la suite Geodesic. No solo es un Geodesic Desktop, tenemos detrás un Geodesic Online que podemos utilizar para crear nuestros geoportales o un Geodesic Maps para tomar información de campo, que luego está integrada dentro de nuestro control de versiones. Básicamente, hasta aquí hemos llegado. Ya está. Esto es todo. Obrigada, Joaquim. Muito obrigada pela interessantíssima apresentação. É um tema sempre de muito interesse, mesmo para os INES, não apenas para as agências de cartografia. Teremos certamente questões para ir colocar depois no final da sessão. Passaríamos então ao terceiro orador, Efren Dias. Vai-nos falar sobre os desafios legais associados à geoinformação. O Efren é advogado, é membro da Ordem dos Advogados de Madrid desde 2007, faz parte da Masi Calvé desde 2007, onde é atualmente chefe do Departamento de Tecnologia e Telecomunicações. Tem um mestrado internacional em proteção de dados e é autor de inúmeras publicações e apresentações sobre tecnologias, privacidade, regulamentação, blockchain e drone. Eu diria que numa época em que cada vez mais dispomos de informação estatística de grande granularidade, grande desagregação espacial, importa ter presente todas as questões relacionadas com a proteção de dados, a privacidade, a reutilização da informação ou mesmo a proteção da propriedade intelectual. Certamente que será uma apresentação que nos vai fazer pensar e dar algumas orientações relativamente a estes assuntos. Efren, por favor, quando quiser pode começar. Obrigada. ¿Se ve bien la presentación? Estamos a ver, sí, estamos Sí. a ver. Perfecto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y me gustaría ofrecer simplemente un recorrido sobre el análisis que he hecho en materia de geoinformación y análisis de la geoinformación. En este sentido, me gustaría plantear al menos 5 cuestiones relevantes y ofrecería la primera acerca de
un análisis motivo de mi tesis doctoral acerca de los aspectos legales de los datos y servicios geoespaciales y su incidencia en la privacidad, que además ha tenido el refrendo en el caso de España del Instituto Geográfico Nacional, CENIG, al que expreso de nuevo mi gratitud. En este sentido, me gustaría también analizar las aportaciones y las soluciones, porque cuando como abogado nos enfrentamos a la geoinformación podemos llevar solamente un análisis jurídico, pero he querido también dar un paso más para proponer aportaciones jurídicas y prácticas, también analizando los diferentes aspectos legales que conciernen a la geoinformación para, desde una perspectiva geoespacial, hacer uso de los datos y de los servicios geoespaciales. En este sentido, normalmente, al menos en los diferentes foros, es frecuente encontrar que se plantean problemas, desafíos normativos. Hemos escuchado esta mañana acerca de la interoperabilidad, la visión de la Unión Europea. Hemos escuchado los diferentes productos y servicios que se ofrecen, pero con frecuencia la parte legal queda como fuera o al margen. Por eso consideramos que algunas de las soluciones pasan por entender cómo es la aplicación de la geoinformación en el ámbito jurídico y cómo es el valor añadido de la interoperabilidad jurídica de la geoinformación. Es decir, son cuestiones que afectan de manera directa a cómo se trabaja en el entorno propiamente jurídico y que hacen de la geoinformación un alto valor añadido. En ese sentido, por eso el derecho no es ajeno a la geoinformación y podemos analizarlo también desde una perspectiva directa, porque los juristas necesitamos la geoinformación para analizar la realidad que nos concierne cuando nos enfrentamos a casos. Es verdad también que hoy en día existen medios digitales y geográficos que nos permiten hablar de una nueva visión geográfica digital. Esto ofrece la posibilidad de llevar a efecto un análisis técnico y jurídico de esa realidad conocida, lo cual nos ofrece una mayor precisión. El paso solo del papel a lo digital eleva y cualifica cómo es esa representación y también nos permite una aplicación más rigurosa de la norma, evitando discusión. Esto pone sin duda a la geoinformación ante el papel relevante para el sector legal, ya que en particular ese mejor conocimiento del espacio en sus diferentes representaciones también nos posibilita la toma de decisiones estratégicas para articular soluciones legales y además que resulten ajustadas a las circunstancias de cada situación particular. Decir estas cuatro cosas a la vez parece que es decir nada, pero es realmente arduo cuando nos enfrentamos a los aspectos jurídicos esenciales y al valor relevante de esta geoinformación. Por eso destacaría que la geoinformación tiene un valor jurídico directo, que por tanto la podemos utilizar también los juristas, que para nosotros es de enorme interés y de enorme importancia. Asimismo, el uso de la geoinformación requiere respetar los derechos que configuran su utilización, tanto de los datos como de los servicios geoespaciales, y hay normas jurídicas que tienen también implicaciones jurídicas frente a terceros, incluso los contratos de los diferentes servicios que se han estado abordando, así como los modos concretos para desarrollar las políticas de uso de datos y de los metadatos geoespaciales. Dicho esto, considero que la geoinformación actualmente representa entre los aspectos más importantes a destacar el de su legalidad. Y tanto desde el desarrollo tecnológico como desde esos aspectos me gustaría resumir. El desarrollo tecnológico geoespacial hace que la geoinformación incluso pueda ser válida y eficaz jurídicamente como prueba, no solo ante las administraciones públicas, sino también ante las autoridades judiciales. Y asimismo, la determinación de quién y cómo haya de medir para nosotros es tremendamente crucial, como nos encontramos y nos enfrentamos frecuentemente en sede judicial. Desde esta perspectiva, también me gustaría sintetizar que la geoinformación no campa a sus anchas o no discurre como un ente independiente, sino que también debe ser legal y respetar la legalidad, lo cual se produce desde el análisis de la geoinformación, concretamente los datos y metadatos y servicios, y también pueden llegar a ser aplicados jurídicamente. Para nosotros es muy relevante el que esa geoinformación respete
tanto en su obtención, generación, difusión y utilización, los derechos y las libertades públicas, así como derechos fundamentales reconocidos en toda la Unión Europea, como la protección de datos y la privacidad. No hay duda también de que la geoinformación ha de ser utilizada y reutilizada. Es información de sector público que los agentes privados, operadores jurídicos y agentes técnicos podemos y debemos utilizar en aquella sede en que así corresponda, sea tanto extrajudicial como judicial, lo cual requiere una graduación elevada de transparencia y de legitimidad en el acceso a la información. Es decir, que los abogados utilicemos geoinformación no supone ni mucho menos una intromisión ilegítima en su uso, porque no está reservado al ámbito tecnológico y, de hecho, las licencias de uso recogen las políticas de difusión de los datos geoespaciales. Asimismo, existen otras cuestiones jurídicas desde ciberseguridad, propiedad intelectual, etcétera, que también debemos tener en cuenta cuando estamos trabajando y utilizando geoinformación. Por tanto, a modo de síntesis, el interés jurídico de la geoinformación no solo opera como infraestructura, sino también como servicio. En el ámbito de la infraestructura es base común de entendimiento a técnicos y juristas para ese mejor trabajo sobre la realidad representada, y en cuanto a servicio no solo es algo estático, sino que también nos permite el análisis dinámico de realidades cambiantes, como luego veremos. Desde esta perspectiva, entramos en una de las cuestiones que me parece más relevante de cara a la geoinformación, como es la interoperabilidad, y querría destacar que hablo de interoperabilidad jurídica, en complemento con lo que esta mañana se ha señalado por la representante de la Comisión Europea al respecto. Por tanto, me gustaría desarrollarlo no solo en lo que vivimos en el siglo XXI, como es el principio, la quinta dimensión que propongo de la interoperabilidad y cuál es su valor añadido. En el siglo I los romanos ya afirmaban que ubi societas sibi ius, allí donde hay sociedad hay derecho. Pero a mí me gusta proponer ya en pleno siglo XXI que allí donde hay espacio hay derecho. La geoinformación, cuyo valor es incuestionable y su utilización es hoy diaria, no deja duda a la relevancia que tiene esta cuestión. Por eso me he dedicado un esfuerzo a plantear cuál puede ser el nuevo principio de interoperabilidad jurídica de la geoinformación, con el honor de que también Miguel Ángel Manso ha sido mi codirector de tesis y hemos podido trabajarlo también desde una doble dimensión, no solo jurídica, sino también eminentemente geomática y práctica. Por eso, lo primero que me gustaría destacar es que la interoperabilidad es una dimensión de la geoinformación y es el reflejo del paso del papel a lo digital. Y lleva consigo esa posibilidad de interacción entre agentes jurídicos y operadores técnicos implicados. Asimismo, a pesar del abundante texto, querría destacar que esta interoperabilidad es posible cuando trabajamos en digital, es decir, en soportes con sistemas de información interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones. No podríamos hablar de interoperabilidad solo con información papel. En este sentido, también esa interoperabilidad no se pone en juego solamente en el ámbito técnico o meramente topográfico o geomático, sino especialmente en procesos y procedimientos jurídicos o administrativos, judiciales o extrajudiciales, que además compartan datos y servicios integrados, accesibles, fiables y sostenibles en el tiempo, recorriendo toda la línea de desarrollo para finalmente llegar al intercambio de conocimientos para el objeto específico requerido por su actividad. Esto, que puede parecer un tanto teórico, es eminentemente práctico, porque hoy en día nadie duda de que la interoperabilidad tiene varias dimensiones, como se ha hablado esta mañana, semántica, técnica, organizativa, legal. Pero lo legal, que es conforme a norma, no es exactamente lo mismo que jurídico, que es aquello que es exigible conforme a derecho. Y por ello considero que la legalidad que hace referencia a la norma aplicable no tiene nada que ver con la juridicidad que habla de derechos exigibles. Y esto nos permite, aunque resulte un lenguaje a lo mejor un tanto ajeno a lo geomático, entender que la interoperabilidad es parte exigible por la geoinformación o de la geoinformación. Dicho con otras palabras, que como jurista tengo legitimidad para presentar en sede judicial prueba basada en geoinformación sin que la autoridad judicial pueda cuestionar su oficialidad o su legalidad o su juridicidad.
como de hecho así estamos haciendo, y precisamente esta semana nos han admitido, porque esto puede parecer teórico y me gustaría como no entenderlo así. O sea, esta semana un tribunal nos ha admitido prueba geoespacial basada en estas premisas. De tal manera que el valor jurídico, el valor añadido de esta interoperabilidad no solo es poder conocer las implicaciones técnicas y jurídicas o tecnológicas en relación con el espacio, sino que también como sociedad nos permite desplegarla en el desarrollo comercial e industrial, llegando más allá de las relaciones particulares, incluso en el ámbito social y económico de ciudadanos y empresas. Y el colofón tiene lugar cuando esta geoinformación, que resulta interoperable porque la podemos utilizar en sede extrajudicial y judicial, nos permite como ciudadanos presentarla en nuestras relaciones con la administración y administrado, y administración también es la de justicia. Por eso el valor añadido de esta información legal nos presenta una utilización en el nivel de servicio y arquitectura tecnológica por estas características: ser disponible, efectiva y eficiente en el ámbito jurídico, administrativo y judicial, poder presentarla con valor probatorio y además que resulte revestida de todas estas características. Esa información es accesible, íntegra, disponible, auténtica, confidencial, trazable y conservable. Esto nos lleva directamente a los beneficios económicos y sociales directos, que solo cito para destacar la autoría y la responsabilidad jurídica de la geoinformación. Basta ver lo que está ocurriendo estos días con el volcán de La Palma, cuya información se sigue de manera geográfica o eminentemente geográfica, y desde luego el valor jurídico y probatorio no ofrece duda en la medida en que nos permite presentarla como un servicio basado en la ubicación. Requiere una garantía y el cumplimiento normativo en su despliegue y desarrollo, es decir, no podemos presentar en sede administrativa judicial cualquier clase de geoinformación, y también esa propia geoinformación en su generación, distribución y utilización precisa salvaguardar los derechos y libertades e intereses legítimos de ciudadanos, industria y gobierno. Llegados a este punto, destaco al menos algunos casos reales que utilizamos en la abogacía, tanto en sede administrativa como en sede judicial, y ambas son relevantes. Destaco en sede administrativa una subsanación de discrepancias cadastrales mediante presentación de ficheros GML validados. Pues esto nos ofrece la posibilidad de interactuar con Catastro, no contrastando papel contra papel, sino directamente contra geoinformación en formato digital. Y en sede judicial, precisamente un supuesto reciente de cómo hemos utilizado drones como instrumento para la generación de la información geoespacial para un expediente de reclamación de unos terrenos colindantes en litigio. Por tanto, sentadas estas bases, para ir concluyendo, no hay duda de la relevancia de aspectos legales, y me gustaría destacar el de la privacidad, tanto en Europa y desde Europa, por su actualidad y porque es un atributo de la geoinformación. Hoy en día existen importantes normas europeas que reconocen la geoinformación como dato personal a escala institucional y geográficamente. Y por tanto, la moderna regulación europea en privacidad, el Reglamento General de Protección de Datos, ha sido considerado incluso por la industria norteamericana como el estándar de oro, el gold standard, acerca del grado de cumplimiento que se exige. Y esto lleva a que antes de utilizar la geoinformación debemos analizar cuáles son las normas que la rigen a efectos de poder presentarla en los diversos ámbitos en que así se requiera. Por tanto, un atributo legal de la geoinformación es la privacidad, y es que es más que la privacidad, porque la geoinformación ha de ser legal, y esto supone un aspecto adicional y complementario. No vale cualquier información como legal. También ha de respetar los derechos de los ciudadanos, por eso ha de ser correcta y tempestiva la atención de los derechos. Por ejemplo, cuando una persona solicita la supresión o la rectificación de datos basados en geolocalización, y asimismo requiere el cumplimiento normativo por parte de los generadores y el análisis legal, por ejemplo, en materia de privacidad y otras legales, desde el diseño y por defecto. Por tanto, me gustaría concluir señalando la relevancia de la geoinformación y su aplicación práctica. Desde el punto de vista jurídico, la geoinformación resulta eminentemente importante porque puede afectar derechos fundamentales de las personas y el libre ejercicio de sus libertades públicas. Baste pensar lo que ha ocurrido con la pandemia
los confinamientos, los cierres perimetrales, etc. ¿Por qué considero, y esta es una de las conclusiones quizá más importantes que me gustaría trasladar a la audiencia, que la información es importante a efectos jurídicos? Porque no solo dice dónde están las personas, incluso puede llegar a predecir y determinar cómo son. Y los ejemplos aquí son abundantes y basta poner el ejemplo de una persona que se geolocaliza por sus dispositivos en un hospital y concretamente imaginemos en un hospital que solo presta tratamiento oncológico. No será difícil concluir que esa persona está aquejada de una enfermedad e incluso la concreta enfermedad que puede llegar a padecer. Asimismo, la geoinformación afecta a una dimensión muy relevante jurídicamente, como es la de las situaciones de indefensión o las intromisiones ilegítimas que se pueden llegar a producir, vulnerando la que se conoce como razonable expectativa de privacidad. Y por ello, en la práctica, dado que se trata de una audiencia en el ámbito de las jornadas ibéricas de datos espaciales, me gustaría sentar una conclusión que con frecuencia genera duda, y es si los datos geoespaciales o la geoinformación, eso puede llegar a ser dato personal. Y la conclusión es que sí, sobre todo por su naturaleza, por ejemplo, en el caso de que llegue a revelar origen racial o étnico, lo cual va directamente vinculado a las características geográficas, y por su contexto, cuando, por ejemplo, pueden llegar a revelar opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas o datos de salud, como antes he indicado. Asimismo, la geoinformación puede llegar a constituir un dato sensible cuando revele datos o información que se denomina datos o categorías especiales de datos, en el sentido de sensibles. Y esa geoinformación requerirá la previa obtención del consentimiento expreso y específico por el interesado, lo cual no deja de ser una cuestión problemática para la industria generadora y productora de cartografía y, sin duda, para su posterior utilización técnica y jurídica, lo que nos lleva a concretar cuál sea la finalidad de esa geoinformación y el interés legítimo, no solo para su obtención y generación, sino también para su ulterior utilización en las diferentes sedes extrajudiciales o judiciales en las que nos podamos desenvolver. Quedo a vuestra disposición, muy agradecido por la atención prestada y encantado de las cuestiones que pudieran surgir. Muchísimas gracias. Muito obrigada, Efraim Dias. Excelente apresentação, trouxe-nos um tema realmente importante e uma visão bem diferente daquela que nós possamos ter, tanto do lado do mundo da estatística como dos dados geoespaciais. Teremos certamente a oportunidade de ter questões para as quais depois terá a oportunidade também de responder. Muito obrigada mais uma vez. Gracias. Passamos então ao seguinte orador, portanto parte da comunicação. Nós teremos aqui dois oradores, o Manuel Arcanjo e também o Daniel Oliveira. O Manuel é diretor-geral da Nova GeoSolutions, uma empresa portuguesa especializada em sistemas de informação para cartografia e cadastro, é licenciado em Engenharia Informática, tem uma experiência vasta em concepção e implementação de sistemas de informação, é também possuidor do MBA em Gestão de Informação. Por seu lado, o Daniel Oliveira é licenciado em Geografia, com mestrado em Gestão do Território pela Universidade Nova e trabalha na Nova GeoSolutions há cerca de 5 anos. Vamos falar sobre a integração de dados à luz da Diretiva Inspire, nomeadamente conjuntos de dados geográficos relacionados com equipamentos e redes. Passaria então a palavra ao Manuel. Obrigada. Pode começar desde já. Obrigada. Muito boa tarde e muito obrigado a todos os 200 e tal participantes que estão aqui e que estão a ver a nossa apresentação. Eu creio que todos os presentes conhecem a importância da Diretiva Inspire, nomeadamente dos benefícios para a partilha de dados espaciais. O que temos para vos mostrar aqui hoje é algo que nos surgiu naturalmente após um desafio, foi o porque não ter o Inspire logo de raiz num sistema cadastral. Porque não fazermos logo um sistema de acordo com todas as regras e com o próprio modelo Inspire? Porque não ter uma visão conjunta intermunicipal? Porque não garantir a escalabilidade temática deste sistema? Pronto, e foi isso que nos trouxe aqui a esta apresentação, que vamos ter
com 4 pontos. Eu falarei dos 2 primeiros e o Daniel Oliveira falará dos 2 a seguir. Primeiro que tudo, multifinalitário. O que é que nós queremos dizer com este palavrão de multifinalitário? Nós queremos dizer que ampliamos o modelo de dados dos edifícios e das redes para equipamentos educativos, para equipamentos sociais, equipamentos culturais, equipamentos administrativos, enfim, um conjunto de ampliações que o próprio modelo do Inspire, orientado a objetos, nos permite. O que é que estamos então a falar aqui? Quando pensamos no modelo Inspire, pensamos num conjunto de atributos e de classes, e que essas classes têm possibilidade de herdar os atributos umas das outras. Ora bem, neste contexto em particular, foi exatamente isso que nós fizemos. Pegámos nas ideias que já estão no Inspire, como, por exemplo, temos um Abstract Construction, que é uma generalização, e temos um Abstract Building, que é um caso concreto do Abstract Construction, mas por sua vez temos ainda o Building, que é outra especialização do Abstract Building, ou o Building Part, que é outra especialização. Tudo isto vai herdando esses atributos e com isso nós pretendemos garantir um fácil uso das classes generalistas, que têm um conjunto de atributos que são comuns a todos, mas nas classes derivadas, nas classes, à medida que vamos descendo, vamos tendo especializações. Estes atributos comuns na classe geral podem fazer com que as classes especializadas tenham mais atributos específicos, que só fazem sentido nessas classes. Isto vai nos servir de diversos propósitos. Por exemplo, se nós temos uma classe para o Building, herdada diretamente do Inspire, nós vamos ampliar este modelo generalista para conseguirmos ter uma classe específica para os equipamentos educativos, ou uma classe específica para os equipamentos sociais. Fazemos isto com classes para os equipamentos, mas podemos fazer com outros temas do Inspire, com redes de diferentes tipos. Redes de águas, de saneamento, redes de telecomunicações, portanto, qualquer modelo conseguiremos ter esta derivação das classes. Isto permite-nos, por outro lado, ter uma visão unificada e permite-nos consultar a classe generalista quando estamos a querer ver todos os objetos dessas especializações. Quando estamos a querer ver mais atributos, quando queremos fazer uma pesquisa com mais atributos, aí sim vamos escolher uma pesquisa já numa classe especializada. Portanto, esta é a vantagem de se poder consultar a classe base e ver as instâncias dos objetos nas outras classes. Mas não é só. Já vamos ver como é que isto pode funcionar na versão quando estamos a falar da parte intermunicipal, que o palavrão por si só não precisa de explicações. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma comunidade intermunicipal, mas não precisamos nos limitar a esse conceito. Qualquer conjunto de instituições onde os dados façam sentido em conjunto, portanto, quando faz sentido olharmos para um dataset e não para vários datasets desgarrados, temos aí um contexto propício para a adoção deste modelo. Quando falamos das diferentes organizações, estamos obviamente a falar de diferentes organizações que estão com estágios de maturidade tecnológica muito diferentes umas das outras. É o normal acontecer numa comunidade intermunicipal. Há municípios que estão mais à frente em termos de tecnologia do que outros. Em termos de processos de aquisição de dados, por exemplo, é outra diferença. Até mesmo nos diferentes sistemas locais, sejam os ERPs, sejam os sistemas operacionais do dia-a-dia, há sempre diferenças. E aqui poderia fazer sentido termos algo que nos permitisse harmonizar esses processos de trabalho. Será este modelo de dados que nos vai trazer vários benefícios, mas, por exemplo, um dos benefícios é que podemos utilizar estes dados para estudos intermunicipais
como uma só fonte, um único modelo de dados, em vez de andarmos depois à procura de dados específicos, caso a caso, município a município, quando pensamos nesses estudos. Por outro lado, convém pensarmos sempre na informação legacy, dados, integração de diferentes dados, de diferentes ERPs, vários sistemas locais. Por exemplo, o ERP tem informação do valor patrimonial dos equipamentos, do nosso património, tem informação de documentação legal. Outros sistemas têm a atividade do nosso dia a dia. Portanto, todos estes sistemas irão contribuir para a informação final no modelo de dados, que será um modelo que pretendemos fácil de encontrar dados ausentes. Por exemplo, quando temos um grande conjunto de dados, um grande conjunto de atributos, conseguimos com isso chegar mais rapidamente a encontrar onde é que faltam dados, e isso só por si pode justificar planear campanhas de aquisição de dados para o financiamento ser mais fácil de se obter. Portanto, a gestão da informação é feita por quem está mais perto da sua origem, ou seja, os municípios, e depois poderemos ter facilmente uma consulta, uma análise intermunicipal, nacional, europeia. Ao nível da edição de dados, vamos partir para o mesmo princípio das classes. Se nós pensarmos que temos uma classe equipamento, para um determinado equipamento, um equipamento educativo ou um equipamento social, teremos uma classe derivada para os equipamentos de um determinado município. Isso permite, por exemplo, que seja feita a edição dos equipamentos ao nível da classe derivada para cada um dos municípios, garantindo acessos específicos a utilizadores que podem escrever nessas classes derivadas, mas as consultas serão feitas na classe generalista, mais acima, e todos podem tirar partido dessa informação. Eu passo agora ao meu colega Daniel Oliveira para avançar com a parte do modelo Inspire. Olá, boa tarde. Eu não tenho permissões para compartilhar a tela, não sei se alguém consegue me dar rapidamente, senão Manuel se calhar pode... já aparece aqui a opção, obrigado. Tá. Ok, já devem estar a ver. Já está, obrigada. Para então falar sobre a implementação diretamente como base, digamos assim, do modelo e algumas vantagens que isso traz. O Manuel já tocou um bocadinho nesse assunto, ou seja, nós conseguimos, ao implementar um modelo de dados do Inspire por base, numa base de dados relacional, como por exemplo o Postgres, ter todas as vantagens que isso traz, juntando as vantagens, lá está, da orientação a objetos, como a herança, como nós já tocou, mas também com os tipos de dados compostos, que é outro ponto muito forte do modelo de dados Inspire. Ou seja, um exemplo, no modelo de dados tradicional dos edifícios, a altura do edifício poderia ser só apenas o valor numérico, e no modelo de dados do Inspire é a conjugação do valor numérico com a unidade de medida. Isso, obviamente, que enriquece essa característica que está transversal nos temas do modelo, é uma forma de enriquecer bastante a informação e de limitar erros que possam surgir por falhas na construção do próprio modelo. Obviamente que isso torna também a sua implementação muito mais complexa, que demora mais tempo e por isso requer um maior esforço, mas esse esforço está concentrado numa fase inicial de mudança, digamos assim, para esse modelo de dados, e que ao longo do tempo compensa, digamos assim, porque não tem que ser feita integrações nem disponibilização, nem tem que ser haver a preocupação de disponibilizar os dados e fazer transformações. E por isso, e obviamente que isso também, o que acontece é que todas as vantagens e os princípios que estão no modelo de Inspire, estes e todos os outros que aqui não temos tempo para estar a listar, são vantagens que ficam do lado de quem está a utilizar diariamente o modelo. Só para tocar aqui em algumas características que nós achamos interessantes, uma delas é o facto de o modelo de dados do Inspire ter dois conjuntos de datas,
Um deles é o Begin Lifespan e o End Lifespan. Essas datas servem para marcar o momento exato em que um registro é introduzido na base de dados, e a ideia é, sempre que há uma alteração, seja por uma correção de dados ou uma atualização de um registro, é criada uma nova instância, um novo registro na mesma tabela, com o momento em que essa alteração foi feita. E isso, obviamente, é uma forma de nós termos do sistema de informação da base de dados, ter o registro de tudo aquilo que vai acontecendo no que diz respeito à introdução dos dados e à correção dos dados. Outro conjunto de datas é o valid from e o valid to. Aqui não interessa tanto o momento ou o segundo exato em que os dados são introduzidos, porque isto é referente ao mundo real, ou seja, quando é que aquele objeto em específico, por exemplo, uma escola, tem as características de escola, qual é a data, qual é o intervalo da data em que isso acontece. E, mais uma vez, podemos sempre marcar o início em que isso aconteceu e o fim, e manter instanciado na mesma tabela esse registro ao longo do tempo. E isso é um ponto bastante forte para enriquecer os nossos dados, porque nós conseguimos fazer várias perguntas à base de dados, conseguimos dar uma data, um momento exato para perceber qual é que era a realidade dentro daquele dataset, e conseguimos fazer essas perguntas registro a registro, objeto a objeto, seja naquilo que é a história da base de dados em si, através do begin e do end lifespan, seja em relação, digamos assim, ao mundo real, aquilo que está a acontecer na prática. Outra característica tem a ver com o facto de, para alguns campos, para aqueles campos que são considerados prioritários dentro de cada tema, dentro de cada dataset, digamos assim, é possível, mesmo quando não se tem informação, enriquecer o nosso modelo através do Void Reason Value, que praticamente significa quando um campo está vazio. Mais uma vez, não são para todos os campos, mas para alguns deles, nós, em vez de deixar vazio e entregar, digamos assim, a quem está a ver os dados o que é que isso significa, aqui temos três valores, três valores que estão disponibilizados numa code list, que têm três significados diferentes, e isso tudo quando nós não temos o dado para que aquele campo correspondia. Desde logo, podemos dizer que o campo não está povoado. Isso significa que o data provider não conhece, não é da competência daquele data provider dar aquela informação. Assim, quando alguém vê este campo com este dado, com este registro, já sabe o que é isso que significa. Pode ser retido, ou seja, é perfeitamente natural que o data provider não queira, ou não possa mesmo informar sobre aquela característica do objeto, e também é para isso que servem os metadados, para que depois para que os responsáveis por aquela informação possam ser contactados para uma possibilidade de tornar público ou não, dependente, obviamente, de cada situação. E o terceiro Daniel, campo... 3 minutos, por favor. Ok, obrigado. Obrigada. E o terceiro campo é desconhecido, ou seja, o equivalente a, naquele momento não se conhece essa informação. Só para finalizar, um aspecto muito importante do modelo de Inspire é a partilha de dados, e uma partilha de dados que, obviamente, deve ser independente das plataformas. No fundo, obviamente, as plataformas também são bastante importantes, mas algo que tem que funcionar são mecanismos para partilha de dados, independentemente do software e de cada plataforma. E aí que entra hoje as API Features, que basicamente é um standard de partilha de dados geográficos e que segue as características de uma API. Algumas características, vantagens gerais, tal como o seu antecessor, que é o WFS, ou seja, o OGC vai descontinuar o WFS e apostar nessa nova arquitetura, mas tal como o WFS, o OGC API Features é um standard. Este tem a particularidade de seguir as recomendações
do Open API, que é, para quem está familiarizado, é um antigo Swagger, que são listas de boas práticas para partilha de dados. Porque segue esses princípios, existe uma maior facilidade na integração com browsers, que é uma característica do mundo dos sistemas de informação que estão-se a direcionar para os browsers de incremento de software. E dos motivos que isso é mais fácil também, outra vantagem que está aqui é uma aposta no JSON em detrimento do XML. E só mesmo para finalizar, o estado atual é que para features e para o environment data retrieval já existe o standard aprovado, mas que no futuro irá surgir para os restantes conjuntos de dados, como o MAPS, que substitui o WMS, e o Coverage para os rasters. Penso que já mais do que o tempo que tinha, por isso peço desculpa, mas agradeço o tempo disponibilizado. Muito obrigada a ambos, Manuel e Daniel, pela excelente apresentação e pelo exemplo de uma implementação do modelo Inspire. Muito obrigada. Esperemos que haja tempo para algumas questões. Muito obrigada. Passamos então ao orador seguinte, que é a Adriana. A Adriana vem da ESRI Espanha, é engenheira em cartografia e geodesia, tem mestrado em software SIG, tem uma larga experiência em sistemas de informação geográfica e atualmente dedica-se ao desenvolvimento de soluções governamentais, especialmente para Smart Cities e Inspire. A Adriana vai-nos falar sobre dados abertos e o ArcGIS Inspire. Por favor, Adriana, começa quando puderes, faz favor, obrigada. Gracias. ¿Se me escucha? Sí, está perfecto. Ok. Hola, buenas tardes. Primero que todo, enhorabuena por esta 12ª edición de las Jornadas Ibéricas de Infraestructura de Datos Espaciales. Gracias a los organizadores por permitirnos compartir con vosotros nuestra visión de una IDE moderna, de cómo entendemos desde ERRI el nuevo paso de Inspire y mostrar para vosotros la solución de ArcGIS Inspire Open Data. Y por supuesto, agradecemos a todos los asistentes que tenemos de forma online en toda la península y fuera de ella. Yo soy Adriana Rangel, ingeniera de soluciones en administración pública dentro de ERRI España. Bien, por más de una década hemos estado dando apoyo a la implementación de la directiva Inspire y mirando hacia el futuro hemos hecho el diseño de una nueva solución que nos va a permitir de forma muy sencilla en 3 pasos o en 3 grandes bloques el producir, publicar y compartir información conforme a esa directiva Inspire de forma muy sencilla y compartir esos servicios como datos abiertos. Bien, para ello ofrecemos un flujo de trabajo simplificado que se puede utilizar dentro de vuestras organizaciones. El primer paso es producir esos datos Inspire armonizados. Para ello, dentro de nuestro software de escritorio, ArcGIS Pro, utilizamos unas plantillas Inspire de geodatabases simplificadas, haciendo uso de esa nueva codificación y de los encodings alternativos. Como segundo paso es la publicación de esos servicios de forma moderna, utilizando pues no solamente la visualización, sino la descarga de Inspire a través de nuestro producto de software as a service ArcGIS Online, haciendo uso de esas APIs abiertas. Y por último, el compartir esa información a través de un hub geoespacial aplicando los principios de datos abiertos FAIR coherentes con la Directiva Europea de Datos Abiertos. Vamos a detallar un poco en cada uno de ellos. El primer paso, como hemos dicho, es el centrarnos en la producción de los datos. Para ello, lo primero es cargar los datos, el origen de los datos en esas plantillas simplificadas y luego compartir dentro de ArcGIS Online como una capa web. El segundo paso es el flujo de trabajo de publicación. En ese flujo de trabajo, lo primero que debemos hacer es configurar esa capa de entidades, actualizar los metadatos de la misma y luego publicarlo pues, con los
las distribuciones adicionales de servicios Inspire, los tradicionales servicios de visualización o de descarga. Y como último paso dentro de esta publicación, el tunear esos metadatos en las diferentes validaciones, en las diferentes distribuciones y hacer las validaciones de los mismos en los validadores de Inspire. Pues bien, ArcGIS, nuestra plataforma, es abierta. Esto, en resumen, lo que nos va a permitir es flexibilidad, poder personalizar y poder ser interoperables. Entendamos o destacamos toda la parte de interoperabilidad, toda la parte de estándares abiertos. Con más detalle, el soporte a servicios web abiertos. Hemos hablado o hemos escuchado en las últimas intervenciones hablar de la OGC API Features, que sepáis que tenemos disponible ya la implementación de la parte 1 para publicación desde nuestros servidores online de ArcGIS Online y que estos servicios se pueden consumir desde los diferentes clientes, ya sean de escritorios como ArcGIS Pro o desde aplicaciones web, las construidas por defectos con la plataforma o las personalizadas propias por nuestros partners o por nuestros clientes. Bien, vamos a ver esto en la práctica. Desde nuestro software de escritorio podemos consumir, por ejemplo, este servicio de Dara del banco de datos de la OGC directamente en la aplicación. Añadir una, 2 capas, las que sean necesarias y poder visualizar toda esta información, consultarla dentro del software de escritorio. Podemos añadir las capas que sean necesarias, todas del completo o jugar con la simbología. Aquí ya tenemos este mapa simbolizado con todas las ayudas que nos da la herramienta y también pues podemos hacer la consulta para poder acceder a esa información. Pero no solo desde las herramientas de escritorio, sino también desde la parte web. Podemos añadir esas OGC APIs, features, y de igual manera añadir las diferentes capas que tenga el servicio o también podemos entrar pues, a configurar la simbología, el nivel de información que queremos ver, que queremos trabajar para hacer más ameno y teniendo siempre como foco al usuario final, ¿no? Que sea un dato que realmente sea llamativo y que sea fácil de utilizar y de implementar. De igual manera también se podrá consultar. No solamente consumirlo, sino también añadir. En este caso vamos a añadir una capa de papeleras solares en Madrid, donde tenemos en una Excel, en un CSV, todos los ficheros georreferenciados de estos elementos. Una vez añadidos dentro de la plataforma, dentro del sistema, configuramos etiquetas, resumen, lo que se necesite para que esto sea fácilmente utilizable, encontrable por nuestros usuarios. Hacemos la publicación de esto como una capa web y esto va a estar alojado en nuestro sistema. Lo siguiente es la configuración de los metadatos. Pueden ser unos metadatos mínimos o unos metadatos más detallados, de tal manera que añadamos toda la información que sea oportuna sobre estos datos. Una vez se hayan añadido todos estos campos que tenemos o contamos con el validador para tener una revisión de que están esos metadatos acordes a como son los requerimientos, vamos a poder trabajar con cada uno de ellos a nivel de validación y del servicio. Cuando se tiene el metadato creado, el siguiente paso es la publicación, ¿no? La publicación como servicio OGC, como una OGC API feature. Pues aquí, de igual manera, añadimos, configuramos los elementos
de dónde los voy a guardar, etcétera, y hacemos la publicación de nuestro servicio. Esto se hace de una forma muy rápida y va a estar desplegado dentro del contenido de nuestra organización. Ya tendríamos aquí un servicio el cual va a tener asociado una URL y esa URL simplemente la voy a poder consumir desde nuestro navegador web o también dentro de las aplicaciones de escritorio, como veíamos al inicio de esta demo y como estamos viendo ahora con el caso de papeleras. Bien, el último paso es compartir. Cuando esté todo listo, simplemente hay que marcar una casilla para compartir nuestros datos como datos abiertos. El Hub nos ofrece una forma muy moderna, un servicio de Inspire de descubrimiento, de discovery. El Hub proporciona ese sitio que nos va a permitir interactuar con la comunidad y que ésta se involucre a través de los mapas, de las aplicaciones y de los datos abiertos. Y va a permitir federar nuestro catálogo con el catálogo de datos abiertos a nivel nacional o de otros datos abiertos a nivel europeo. Hemos creado un hub de demostración que me gustaría mostrar las capacidades con ustedes hoy. Bien, este es un hub público que podéis explorar por vuestra cuenta. Hay un botón de traducción a la izquierda por si queréis verlo en otro idioma. Miles de organizaciones de todo el mundo utilizan ArcGIS Hub para compartir estos datos, colaborar con las comunidades y aquí ofrecemos ejemplos de cada uno de ellos, de Hub en acción. En esta sesión que vemos ahora en pantalla se muestran las tarjetas de categoría que ayudan a los usuarios a explorar los datos por temas. Unidades administrativas, edificios, etc. Pues bien, aquí hemos incluido una muestra de un conjunto de datos de unidades administrativas y gracias a la configuración de esta nueva versión de Inspire, para hacerlo más sencillo, es fácil ver todos los servicios, los datos, las tablas de datos asociadas a estos, hacer cada uno de los filtros que tenemos a nivel de la información. Y también hacer una muestra de los filtros, de los estilos de los filtros, para profundizar y hacer esos filtros de forma inteligente. De igual manera, la descarga de la información está en diferentes ficheros, CSV, Shapefile, CJSON, o pues los servicios tradicionales, ¿no? de descarga y visualización. Vemos todo esto a pantalla completa de una forma mucho más amena para el usuario final. Adicionalmente, también tenemos acceso a los metadatos, a todos los metadatos en formato InSpire o también en un formato XML que sea legible por el validador de InSpire. Los usuarios ya no necesitan descargar copias estáticas de los datos para poderlos poner en práctica. En los servicios web a la carta, que es un poco la filosofía de este Inspire Open Data, lo que nos va a permitir es garantizar que los contenidos estén actualizados de forma sencilla, que yo pueda crear un mapa, que pueda crear una historia para empezar a utilizar los datos inmediatamente desde la fuente de origen. Adriana, 3 minutos, por favor. Sí, sin problema. Y cambiar todos estos detalles, ¿no? Cambiar los recursos, saber cómo poder hacer toda la directiva de Inspire en la solución que podemos ver con más detalle a continuación. Esta solución es la respuesta a la necesidad, es la apertura de Inspire para permitir su integración al uso generalizado en espacios abiertos y seguros para compartir y colaborar. El resumen de toda esta presentación es que Inspire está evolucionando, seguimos dedicando esfuerzos para apoyar a esos requisitos técnicos que son complejos por defecto, pero en esta transición hemos hecho el diseño de ArcGIS Inspire Open Data, tenéis ahí el enlace QR, el código QR para
acceder a la página principal, tenéis este hub donde podéis descargar toda la información y simplemente que sepáis que no es un producto nuevo, sino es la alineación de todo el software, de diferentes piezas del sistema ERRI, para que de una forma muy sencilla se pueda hacer uso de la directiva SPY en vuestras organizaciones. Muchas gracias, os dejo aquí mis datos de contacto y quedo a vuestra disposición si tenéis alguna duda o cuestión. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada também pelo tempo que utilizou de forma rigorosa. Passamos e obrigada também pela apresentação, porque esta solução, de facto, dá resposta àquilo que nós pretendemos no final, que é a publicação de dados e a disponibilidade de dados para os vários utilizadores. Muito obrigada. Passamos então ao último orador, Álvaro Alfaro, que é engenheiro técnico em topografia pela Universidade Politécnica de Valência, é diretor-geral da Associação GVSIG, com mais de 20 anos de experiência na realização destes projetos. O Álvaro vai-nos falar de um ensaio de localização para descobrir o lugar da La Mancha. Tem um título curioso na apresentação. Eu passava desde já a palavra, pedindo o seu poder de síntese, faz favor, estamos um pouco adiantados na hora. Obrigado, Álvaro. Muchas gracias, Ana. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver, ¿me confirmáis que se ve la pantalla? Se ve. Perfecto. Sí, sí. Pues nada, en primer lugar, un saludo virtual a todos y a todas. Y bueno, voy a hacer una exposición un tanto distinta a las que suelo hacer. En este caso es una presentación personal, no tiene que ver con mi trabajo en la asociación GVSIG, aunque utilizamos esta tecnología utilicé, mejor dicho, esta tecnología para el ensayo. Lo que os voy a comentar es un libro del que soy coautor junto a Francisco José Valera, que ha tenido un impacto interesante y que sigue en ello, y que trata básicamente de descubrir y certificar cuál es el lugar de La Mancha del cual Cervantes no se quería acordar del nombre. Vamos a ver. El reto que nos planteó Cervantes nos lo plantea en su obra más famosa, en El Quijote, en la primera frase del primer capítulo, en un lugar de La Mancha cuyo nombre no quiero acordarme, y es un reto que recorre toda la obra, desde el principio hasta el final. En el último capítulo incide sobre él de nuevo y durante toda la obra pues va dando pistas y va refiriéndose al mismo. Como decía, desde el inicio en la primera frase hasta el final que nos llega a decir que ese final tuvo el ingenioso Hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso, o sea, no es que no lo supiera, sino que no quiso poner Cide Hamete puntualmente. Para los que no hayan leído El Quijote o no conozcan, Cide Hamete es un personaje que inventa Cervantes, que es el que teóricamente escribe las andanzas del caballero. ¿Qué preguntas responde este ensayo? Pues cuál es el famoso lugar, o mejor dicho, el nombre del lugar, porque Cervantes en ningún momento, estamos hablando aquí un poco de toponimia, y ya poco a poco iré enlazando con la parte geográfica y acabaremos con infraestructura de datos espaciales. Cervantes en todo momento dice que de lo que no se quiere acordar es del nombre del lugar. En ningún momento dice que no quiere recordar un lugar concreto. Y es el lugar donde vivía el hidalgo manchego y, por supuesto, descifrando este lugar, desciframos también donde vivía Sancho, el cura, el barbero. Entonces es un enigma con dimensión geográfica. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué Cervantes no quería recordar el nombre del lugar? Si bien a la primera pregunta, a esta de aquí, han intentado responder distintos estudios y académicos de todo tipo, a esta segunda todavía, por lo menos que yo sea consciente, no ha habido nadie hasta este ensayo que se haya atrevido a aventurar la respuesta. Bueno, el tiempo de resolución de estas dos cuestiones ha sido considerable, 416 años. Ya, bueno, está bien. Yo creo que a Cervantes le haría gracia que se haya tardado tanto. Y os voy a decir ya la solución, porque además en el ensayo la decimos prácticamente desde las primeras páginas.
porque la gracia que tiene realmente es certificar, como si fuera un estudio geoforense, el por qué es este lugar, por qué no se quiere acordar y todas las razones que llevan a ello. Bueno, es Munera. Munera, para los que no lo conozcáis, es una población, un pueblo pequeño de la provincia de Albacete. Ahí lo tenéis ubicado. Y este ensayo partía de una serie de hándicaps. El más importante desde nuestro punto de vista de los autores, las circunstancias más desfavorables, es la cantidad de estudios poco rigurosos, algunos más rigurosos, pero otros muy poco rigurosos, que se han hecho sobre este tema. Bueno, eso ha llevado a que, bueno, pues que se considere bastante poco serio cualquier análisis que se haga de este tipo. Y bueno, hay libros muy famosos, como el de La España vacía, de Sergio Molino, que incluso se refiere a ello. Estudios que además suelen ser muy tangenciales o muy particulares, en los cuales, curiosamente, la mayoría de los autores dicen que el pueblo es el suyo. Aquí tengo que decir que Munera no tiene ninguna relación con los autores de este libro. Bueno, pues ya digo, y desde el punto de vista geográfico todavía se han hecho menos análisis, pero algunos análisis totalmente poco científicos, como que los recorridos que podía hacer Cervantes pues casi que eran como si fuera en clavileño en lugar de en Rocinante, porque podía volar. O sea, las áreas de influencia no tenían en cuenta ningún tipo de accidente del terreno ni vías de comunicación, etc. Bueno, este ensayo analiza todo tipo de razones literarias, geográficas, etimológicas, incluso un jeroglífico, que es quizá lo más curioso y lo que más ha llamado la atención a nivel de prensa. Bueno, pero estamos en una jornada de infraestructura de datos espaciales y aquí lo que quiero resaltar en esta ponencia son la importancia de estas herramientas del análisis geográfico, de la geomática, de la cartografía. Nosotros siempre decimos que la realidad se manifiesta en el territorio. Cuando estoy en mi papel como director general de la asociación GeoBasic, y que por tanto las herramientas que nos ayudan a gestionar el territorio pues nos permitirán gestionar mejor la realidad. Bueno, esto ocurre en la realidad, pero es que en la ficción también ocurre. La componente espacial es fundamental en una novela en la que los personajes se desplazan continuamente por un escenario. Es casi como, en términos cinematográficos, una road movie, ¿de acuerdo? Y además es una geografía real. De todas maneras, el territorio es fundamental en muchas novelas, incluso de ficción, de fantasía, como pudiera ser pues El Señor de los Anillos o Juego de Tronos, que quizás son de las más conocidas, la cual, nada más abrir el libro, encontramos un mapa. Por tanto, la geomática es una ciencia que puede ser importante o imprescindible para analizar el Quijote y para comprobar de forma empírica, que es de lo que se trata, que todo dato geográfico al cual Cervantes hace referencia durante la obra. Nosotros lo que hemos utilizado es GeoBasic, que además pues, bueno, es un proyecto en software libre, del cual todo el mundo tiene acceso. Todos los datos que hemos analizado y que hemos utilizado en el ensayo son datos libres, que cualquiera se puede descargar y hacer análisis similares a los que hemos hecho y hacer las comprobaciones que quiera hacer, lo cual también es bastante interesante. Utilizar tecnología y datos que están al alcance de todos. De hecho, probablemente esos 416 años que se ha tardado en descifrar que Munera es el lugar, tenga que ver que ahora tenemos tecnología accesible para hacer este tipo de estudios y tenemos también muchos datos accesibles. Simplemente conectándonos a Internet podemos consultar cartografía histórica, podemos consultar muchísima documentación, etcétera, que de otra manera sería muy, muy difícil de elaborar. ¿Qué datos cartográficos hemos analizado? Pues el repertorio de caminos de Meneses y Villuga. Es el primer repertorio de caminos de España. En 1546 lo elabora Villuga y 30 años después Meneses lo complementa. Muy similar, pero ya se nota la influencia de la Reconquista con la importancia que va tomando Madrid, y todo esto también se analiza y se comenta durante el ensayo. El catastro de Ensenada, que es un catastro descriptivo, pero muy interesante, que fue ordenado en 1749 por el rey Fernando VI, a propuesta de su ministro, el marqués de Ensenada, y por eso tiene esta denominación, las relaciones topográficas de los pueblos de España, en 1574. Este tipo de documentación
lo que se hacía, por ejemplo, era preguntar a los habitantes de cada población cuáles eran las características. Entonces se habla de todo, desde cuáles eran los cultivos a cualquier otra característica que permitiera identificar a esta población. Y todo esto, ya digo, se analiza durante la obra para constatar que todos los datos son los que tienen que ser. También hemos utilizado datos más modernos, como un proyecto de la Universidad de Stanford que digitaliza y representa, y además está accesible vía servicios web de IDE y también vía descarga de save files y demás, pues todas las comunicaciones del Imperio Romano. Y esto es muy interesante porque Cervantes no da puntadas sin hilo y siempre está hablando de millas, de leguas, perdón, y cuando habla de millas casualmente es cuando nuestros personajes se están desplazando por vías romanas. La cartografía histórica del Centro Nacional de Información Geográfica, aprovechando que están por aquí escuchándonos, pues agradecer este tipo de trabajos que nos permiten hacer estudios muy interesantes, como dónde estaba ubicado pues Molinos, dónde podía estar ubicado unas eras, o si pues todos los recorridos que se describen cuando suben cuestas, bajan cuestas, etcétera, pues se representaban en la realidad. ¿Qué hemos trabajado desde el punto de vista del sistema de información geográfica? Pues hemos hecho tareas de georreferenciación, superposición de capas, cálculos de rutas, áreas de influencia, de visibilidad, porque también Cervantes habla cuando el sol le da de frente o de soslayo a Quijote. A partir de ahí hemos trazado en el mapa todo lo que hemos podido trazar. Eso nos ha permitido generar rutas y ubicar el lugar y las ventas. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de la solución en los 5 minutos que me quedan y quien tenga más interés pues ya puede acceder al ensayo para ello. Bueno, el jeroglífico, esto es muy interesante, aunque tiene poco de cartográfico, porque en el propio jeroglífico nos está dando la solución. Si tomamos las letras mayúsculas, que es en el único capítulo que no tienen sentido las mayúsculas, esa E primera podría tener sentido, incluso la N, pero la U ninguno. Pues bueno, si tomamos esas letras mayúsculas y las leemos como las leería Cide de Hamete Benengeli, que es árabe, lee de derecha a izquierda, pues vemos que tenemos mune. Mune al que le falta la última sílaba, esa E está sobre una era, que es munera. Y lo más interesante de todo esto es que, si esto no lo dice en el primer capítulo, en el primer texto de la obra, que es una poesía que se autoescribe Cervantes, laudatoria, pero que dice que le escribe Urganda la desconocida, que es un personaje que se caracterizaba por ocultar su hogar, pues nos escribe un verso roto en el cual falta la última sílaba como en la primera frase y en el cual nos dice que hay jeroglíficos y que tengamos cuidado con esos jeroglíficos que hablan de vidas ajenas. ¿Por qué debemos tener cuidado con esos jeroglíficos? Porque munera en latín significa, o se puede entender que significa deuda, viene del latín munus muneris. Y Cervantes toda su vida arrastró una deuda que incluso cuando muere, pues todavía sigue siendo pobre y sin dineros, como dice en su obra póstuma de Persiles y Sigismunda. Esta deuda viene acarreada, y eso se detalla muy bien en el ensayo, no me quiero entretener ahí, por el rescate de Argel, de cuando estaba preso en Argel. Pero hay otras muchas razones muy enraizadas con la geografía, como los cultivos de bellotas, que todavía siguen estando allá, y que incluso luego hemos averiguado cosas más interesantes posteriores al ensayo, como que justo en aquellos años pues hubo una compra a la corona para que las bellotas fueran un bien público, y Cervantes se refiere a ello en el Quijote, en un soliloquio del Quijote. El lugar de la Mancha, que es bastante importante porque la Mancha que entendemos ahora no es la misma Mancha del lugar, y el lugar está en la Mancha y no en los campos de Montiel, que es por donde sí se desarrollan algunas aventuras, el agua, las cuestas, bueno. Llega un momento que no puede ser otro lugar, porque Cervantes llega de un determinado sitio, tiene que subir una cuesta, tiene que bajar una cuesta, tiene que atravesar un río entre medias, tiene que cruzar unas eras, llegar a su casa, y el único sitio que lo cumple es Munera. Pero ya digo que hay una veintena de razones
que no me da tiempo a detenerme en ellas, e incluso esas referencias a la deuda, en la cual los trinitarios están ocultos con los nombres de personajes y nada, espero que esto cree un poquito de interés. Lo que he hecho yo también, pues bueno, al final, como trabajo en la asociación GVSIC, con GVSIC Online, que es una plataforma que se está implantando en muchísimos sitios y en todas las geografías y para todo tipo de usos para infraestructura de datos espaciales, pues poner en marcha un primer paso de una infraestructura de datos espaciales sobre el lugar de La Mancha. Bueno, de momento he puesto las rutas, he puesto los lugares, porque no he tenido tiempo para más, porque al final esto lo estamos haciendo mi compañero coautor y yo, pues un poco en ratos libres. Pero en lista de espera está geoposicionar los capítulos de las rutas cartografiadas, lo cual puede ser muy, muy interesante, y añadir pues capas de cartografía histórica y demás a este geoportal, es decir, irlo complementando poco a poco. Ya acabo, me queda un minuto. El libro se puede encontrar en algunas poquitas librerías, pues en Munera, Albacete, en Valencia, donde somos los autores, porque es una autoedición y lo más modesta que se puedan imaginar, sin ningún tipo de apoyos. Y bueno, en Amazon está también disponible. Ha sido número 1 durante meses en crítica literaria. En cuanto a la repercusión, pues ha salido en todos los informativos de Telecinco, 4, periódicos, entrevistas en radio. Ha habido presentaciones también en el extranjero, en México principalmente, en fin, en Latinoamérica. No me quiero dejar ningún sitio. Están todos recogidos en una web que ha hecho una persona ajena totalmente a nosotros, que le interesaba el tema, que tienen ahí. Y ahora, pues bueno, seguimos en ello. La siguiente ponencia la tenemos en enero en el Instituto Cervantes de Burdeos, porque los institutos Cervantes están muy interesados en promocionar este ensayo y, bueno, tenemos varias invitaciones en lista pendientes y alguna sorpresa más porque se ha puesto en contacto con nosotros, no voy a desvelar todavía, pero algún personaje conocido de la cultura que quiere sobre esto hacer una obra derivada. E, bueno, espero que os haya resultado de interés. Muito obrigada, Álvaro, por esta história tão bem contada e a demonstração da importância destas ferramentas e dos dados geográficos para comprovar uma determinada localização, para encontrar uma determinada localização. Muito obrigada. Eu temo que nós já não tenhamos tempo para perguntas. Confirmo com a Paloma, de toda a forma, dado o adiantado da hora, eu peço a todos que coloquem as questões que porventura tenham aos respectivos oradores através do mail. O mail está disponível nas apresentações. Pela minha parte, gostaria de agradecer a todos os oradores, a todos os que estiveram presentes também nesta sessão, em particular os oradores, pelas excelentes apresentações. Muitos parabéns e muito obrigada, e eu espero encontrar-nos um dia destes presencialmente, algures por aí. Muito obrigada. Paloma, passo a palavra à organização. Obrigada. Boa tarde a todos. Pues nada, muchas gracias a todos. El orador del taller número 1 ya nos está esperando, o sea que si estáis, os invitamos a participar ahora en el taller o workshop que viene a continuación, y para ello es necesario que salgamos esta sesión y entréis con el enlace con el que os habéis registrado. Muchas gracias a todos. Siento que el tiempo haya sido muy corto, lo siento porque se ha quedado, pero bueno. Las sesiones se van a grabar, se han retransmitido por YouTube y las presentaciones van a estar disponibles en el portal de la IBE. Muchas gracias. Obrigada. Gracias a todos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias.